Aclaración. Es la primera vez que subo contenido y no tengo un horario, subiré los vídeos cada que pueda, muchas gracias, los dejo con los capítulos. No soy dueño de los derechos de Batman o Spider-Man. Link del creador en la descripción. Peter deseaba tener una forma de anotar sus ideas mientras caminaba de un lado a otro en el techo, con las manos en los bolsillos del pantalón. Tenía mucho que planificar, de eso no cabía duda. Echaba de menos su antiguo cuaderno Stark, un regalo que le habían dado para ayudarle a diseñar nuevas versiones de su traje y para que le ayudara en la torre, pero lo había perdido incluso antes de llegar a Gotham. Hoy en día, jamás podría permitirse un aparato así. Bueno, tenía menos tecnología, pero al menos aquí nadie conocía su identidad secreta y, para la gente de la ciudad, ni siquiera existía todavía un Spider-Man, solo un misterioso meta no identificado. Suspiró al recordar que la policía había llegado justo a tiempo para presenciar la peor parte de la pelea, cuando perdió los estribos y estalló de ira, en lugar de hacer lo que realmente debía: ir a salvar a los civiles. Probablemente no había causado una buena primera impresión, sobre todo si los mutantes violentos, Meta, eran algo común. La conmoción y la rabia que sintió ante las acciones de Firefly lo habían superado. Ni siquiera durante la peor etapa de la pubertad su temperamento le había causado tantos problemas. Desde lo ocurrido tras la muerte de Misterio, e incluso desde que Thanos llegó a la Tierra, sus emociones se habían vuelto cada vez más difíciles de controlar. Nadie le había advertido que ser un justiciero podría tener este tipo de consecuencias, y no entendía por qué le estaba sucediendo a él. No quería cambiar. Le gustaba como era antes. Un adolescente feliz y optimista. Pero ahora parecía que le costaba sonreír y comportarse como de costumbre la mayoría de los días. Quizás era solo un efecto secundario de crecer. Al fin y al cabo, hacía poco que había cumplido 17 años. Mientras intentaba animarse, oía el bullicio de Gotham desde fuera de su ventana. Solo una pequeña parte del techo era plana y lo suficientemente alta como para caminar sobre ella sin golpearse la cabeza contra el suelo y, al estar allí de pie, podía divisar el cielo. Sorprendentemente azul estaba ese día. No podía ver la carretera, pero no le importaba. Confiaba en sus oídos para que le avisaran, ahora que había perdido el sentido arácnido. Parecía que, al tener que compensar la desaparición de esa habilidad, se había vuelto más sensible a sus sentidos básicos. Sentía que, en cierto modo, eran más agudos. Gimió, apoyando la frente contra el techo. Una vez más, se había distraído. Sin un soporte adecuado para tomar notas, le resultaba terriblemente fácil perder la concentración. Siempre había sido así. Al comprender que no avanzaría mucho hasta que se habilitara un espacio de trabajo adecuado, Peter se resignó a gastar el dinero que había ganado la noche anterior. De todos modos, necesitaba comer. Su ropa sucia no desentonaba mientras paseaba por Bowery, entrando rápidamente en una tienda de conveniencia antes de que alguien pudiera detenerlo e intentar robarle. Había más gente en la calle ese día. Parecía que los habitantes de Gotham no se dejaban intimidar por mucho tiempo y la amenaza de explosivos ocultos no era suficiente para mantenerlos encerrados más de unos pocos días. Tras comprar suficientes fideos ramen para una semana, cebollas y ajo para sazonarlos, se compró una libreta y bolígrafos baratos. No quería gastar todo su dinero, pero necesitaba muchos materiales para empezar su investigación y comprarse un traje nuevo. No podía evitar gastarlo, por mucho que le incomodara pensar que podría volver a quedarse sin un duro. Ir de compras por Bowery era como una búsqueda del tesoro, combinada con una versión muy oscura del escondite. Más de una vez, para evitar peleas y llamar la atención, Peter se escondía detrás de un contenedor de basura o un coche para no ser visto por desconocidos armados. La mayoría de la gente aquí portaba armas abiertamente para disuadir a los demás de atacarlos. El hecho de que él no lo hiciera probablemente lo convertía en un blanco más fácil. Aunque tuviera dinero para comprar un arma, no se sentiría cómodo teniéndola. No necesitaba más maneras de hacer daño a la gente. Su cuerpo era lo suficientemente fuerte como para hacerlo por sí mismo cuando perdía la concentración o el control. Con una manta de segunda mano, un simple cubo de basura de plástico y algunas herramientas más, Peter se asignó un pequeño presupuesto para comprarse ropa nueva. Las tiendas de segunda mano de la zona tenían una cantidad sorprendentemente grande de ropa para niños y adolescentes, y no tuvo problemas para encontrar camisas y pantalones usados a buen precio. Cargando en una mano las bolsas de plástico que le habían dado para guardar todo, se escabulló entre matones y callejones sospechosos hasta llegar a su última parada del día.
Tras conseguir jabón y detergente para la ropa, logró regresar a su apartamento sin meterse en ningún altercado, aprovechando las alturas para volver a su medio de transporte favorito: saltar desde los tejados. Abrió la ventana de su apartamento desde afuera, ya que la había dejado sin seguro precisamente para eso. Dejó caer las bolsas de la compra sobre el escritorio y se deslizó tras ellas. La madera crujió, pero resistió, permitiéndole bajar de un salto. Probablemente debería comprarse una silla o un taburete para ese escritorio, pero los muebles solían ser caros, si no recordaba mal. A Mai le había llevado muchos años reformar su casa de Nueva York después de que tuvieran que venderlo todo para pagar las facturas del hospital y el funeral del tío Ben. El hecho de que todavía tuvieran que entregar su dinero, a pesar de que había fallecido poco después de llegar a la clínica, lo había desconcertado profundamente en su juventud. Después de eso, intentaron evitar los hospitales, temerosos de volver a tener que pagar facturas exorbitantes. Eso le había venido bien como Spider-Man, ya que significaba que su botiquín de primeros auxilios siempre estaba bien surtido cuando su curación no era lo suficientemente rápida como para que se recuperara en pocos días. Lavar la ropa por primera vez en una semana fue suficiente motivación para que bajara al sótano. Esperaba no encontrarse con nadie, pues seguía desconfiando bastante de la clase de gente que vivía allí si una de las reglas era no al canibalismo. Afortunadamente, el sótano estaba vacío cuando llegó. Sospechaba que la mayoría de los demás inquilinos probablemente estaban trabajando. Peter echó un vistazo rápido a la pequeña cocina comunitaria. Era pequeña, pero estaba bien equipada, con un microondas, 2 neveras, un horno, una tetera y varios cajones, sin duda repletos de más electrodomésticos. Sin embargo, se llenaría enseguida si más de 2 personas intentaran usarla a la vez. Una puerta al fondo de la habitación conducía a la lavandería. Tenía 4 máquinas. 3 para lavar y una para secar. Una vez más, le sorprendió lo pequeño que se volvería el lugar enseguida, incluso con pocos inquilinos. Quizás las unidades más grandes tenían más electrodomésticos que la suya. Aún no había podido calcular cuánto más grandes eran, pero no podía entrar a comprobarlo. Tendría que seguir escuchando y averiguarlo por los sonidos. Supuso que era un buen entrenamiento para el reconocimiento nocturno. Tras meter toda su ropa nueva y su manta en la lavadora, Peter la encendió sonriendo al oír el fuerte estruendo que empezó a emitir. Era un modelo antiguo. Le recordaba a su infancia. Le encantaba sentarse en el baño y ver cómo la tela de colores giraba a través del cristal, imaginando cómo sería ser sacudido así. Había bajado con su cuaderno, así que se sentó frente a la lavadora y lo colocó sobre su regazo, encontrando extrañamente reconfortante la nostalgia. Era un recuerdo seguro, sin dolor asociado. Fue un alivio descubrir que aún conservaba esos recuerdos. Empezó a escribir. Lo más importante por ahora era que organizara sus ideas. Que elaborara algún tipo de plan. Lista de tareas. 1. Montar un área de oficina y taller. Conseguir herramientas de computadora. Conseguir material de lectura. Conseguir materiales para manualidades. Conseguir una máquina de coser. Conseguir una silla. 2. Prepara un traje de araña. Recupera la araña de hierro. Trabaja en nuevos esquemas de traje. Encuentra materiales. Consigue más herramientas de costura. 3. Recopilar información. Encontrar un mapa de Gotham. Identificar las principales bandas. Aprender sobre Vigilante. Investigar a los principales villanos. Peter tamborileó con el bolígrafo en la barbilla, intentando decidir si debía añadir algo más. Ya tenía bastantes tareas pendientes, pero había algo en lo que tenía que pensar tarde o temprano, aunque no tenía ni idea de cómo lograrlo. 4. Ir a la universidad. Ir a la universidad era un viejo sueño suyo, uno al que aún no quería renunciar. En el pasado, había querido estudiar ingeniería e informática, pero ahora ya no estaba tan seguro. Peter se sentía ridículo, tachando la última línea y frunciendo el ceño. No sabía qué quería aprender, y, por lo que él sabía, ni siquiera existía legalmente en este mundo. Intentar ir a la escuela era inútil. Incluso su diploma de bachillerato era, al final, inservible. Probablemente también había sido borrado de la realidad por el hechizo de Stephen. Su situación económica no le dejaba muchas opciones a la hora de tachar algo de la lista. Una máquina de coser estaba descartada por el momento, ya que necesitaría muchas modificaciones para funcionar con un traje de Spider-Man, lo que requería componentes caros, además del coste de la propia máquina. Lo mismo ocurría con los materiales de fabricación. Tanto el fluido de la telaraña como el traje tenían muchas partes diferentes, y cada una necesitaba muchos elementos de calidad para funcionar correctamente.
Si el Iron Spider hubiera permanecido intacto, podría haberlo usado como base, pero, tal como estaba ahora, era inútil intentarlo. Su espalda y sus botas se habían perdido en el fuego, y varias otras partes de su cuerpo habían sufrido graves quemaduras. No había otra opción que desmantelarlo, pensó Peter con tristeza. Cada centímetro cuadrado del traje estaba repleto de tecnología valiosa y, con lo que le quedaba, probablemente podría fabricar varias piezas de equipo. Sus manos comenzaron a moverse instintivamente, esbozando algunos conceptos. Podía intentar replicar el Iron Spider y usar la mayoría de sus componentes para crear un traje tecnológico, principalmente de metal con pocos materiales adicionales, o podía distribuir la nanotecnología y los sistemas informáticos entre diferentes trajes. Esto último llevaría más tiempo de fabricación, ya que necesitaría una mayor cantidad de tela resistente y de buena calidad, pero también podría ser más fácil de producir, y cada traje se terminaría más rápido. La segunda opción sería más cara a la larga, pero también le brindaría mayor flexibilidad. Se imaginó un traje de araña ignífugo, uno que le habría dado ventaja durante el enfrentamiento con Firefly. ¿Acaso uno de los villanos de Gotham no usó gas en sus ataques? Podría diseñar un traje resistente a las toxinas, con un sistema de filtración de aire instalado. No podría alimentar la tecnología de la misma manera, pero había soluciones alternativas. Podría usar baterías, ya sean reemplazables o recargables, pero eso sería un poco engorroso. Energía cinética, tal vez. De hecho, usó mucha fuerza y velocidad como Spider-Man y Peter jadeó, con un torrente de ideas en la cabeza. Un limitador, tal vez. Garabateó en el cuaderno, pasando de bocetos a ecuaciones y frases cortas. Las páginas se llenaban rápidamente y, para cuando metió la ropa mojada en la secadora, ya tenía varios conceptos interesantes que explorar. Su primer instinto fue centrarse en su idea original, el traje ignífugo, pero su mente lógica le hizo dudar un poco. Firefly no era un metahumano y, con lo maltrecho que había quedado al final de su enfrentamiento, probablemente tardaría meses en recuperarse, quizás incluso más. Necesitaba más información sobre los principales delincuentes de la ciudad, averiguar si alguno de ellos usaba explosivos y fuego. Si no los usaban, tal vez tendría que posponerlo. La secadora emitió un pitido y él dio un grito de sorpresa. Estaba tan concentrado en los trajes que podría confeccionar que no se había dado cuenta de que la máquina había terminado su ciclo. Habían pasado 2 horas desde que entró por primera vez en la lavandería, pero le pareció mucho menos tiempo. Deseaba tener más tiempo antes de su turno para avanzar en sus proyectos, pero al salir del sótano, notó que el sol comenzaba a ponerse. La luz que entraba por las ventanas del vestíbulo tenía un tono anaranjado, parecido al dorado. Siguió anotando ideas hasta el último minuto, deseando poder llevar la libreta consigo en sus repartos. Sin embargo, no veía bien en la oscuridad, así que sería inútil, ya que la mayoría de los tejados solo estaban iluminados por la luna. Quizás debería comprarse una linterna. Echaba de menos tener un proyecto en el que trabajar, pero ahora que tenía su propio espacio, se aseguraría de mantenerse ocupado. Era bueno resolviendo problemas y esta ciudad, hasta el momento, lo estaba desestabilizando. Eso era algo que iba a solucionar, y gran parte de ello provendría de sus diseños. Por primera vez desde la pelea, empezó a sentir que Spider-Man podría adaptarse a este nuevo universo. Gracias a Iron Spider, disponía de nanobots y un montón de componentes informáticos complejos, una vez que los hubiera neutralizado. Ahora solo tenía que ahorrar dinero, conseguir más suministros y herramientas, y asegurarse de que no lo expulsaran. Mientras mantuviera un perfil bajo, todo debería ir bien. Cuando Peter vio que su último reparto lo llevaría a Park Row, se sintió sumamente decepcionado. Hasta el momento, su noche había sido relativamente tranquila. La mayoría de sus clientes habían sido civiles o delincuentes de poca monta, quienes lo habían tratado bastante bien. Habría sido la primera vez que no le apuntaban con un arma durante su turno, pero claro, esto era Gotham. No podía tener tanta suerte. Mientras avanzaba lentamente hacia el norte, dejando atrás el centro de Bower y dirigiéndose hacia Park Row, conocida popularmente como el Callejón del Crimen, por lo que había oído en las calles, una extraña sensación se extendió por su espalda hasta llegar a su cuello. Espera un minuto, ¿fue eso? Se enderezó y se quedó inmóvil, concentrándose en su cuerpo. No sentía nada fuera de lo común, salvo el picor persistente de las pocas cicatrices que aún no habían sanado de sus antiguas quemaduras. ¿Sería psicológico, entonces? Una especie de sentido arácnido fantasmal cuando sentía que debería sentirlo, como una extremidad fantasma para un humano normal. Aquel pensamiento lo perturbó mucho más de lo que esperaba.
Si había perdido por completo su sentido arácnido, ¿qué lo había causado? ¿Podría recuperarlo alguna vez? Parecía un momento terrible, pero tal vez no lo era. Los viajes interdimensionales eran el tipo de eventos que potencialmente podían alterar las habilidades de alguien de esta manera. Tenía que investigar más al respecto, ahora que había logrado estabilizar un poco su situación. Debería intentar agregarlo a su lista de tareas pendientes, si se acordaba. El callejón del crimen bullía de actividad cuando entró. Podía oír a gente de distintos sexos jadeando en algunos de los callejones cercanos, ya que, al parecer, el burdel local había reabierto. Varios grupos de gángsteres estaban reunidos en la oscura calle, fumando, bebiendo y riendo. Pudo distinguir armas en todos ellos. Detrás de cada grupo se realizaban numerosos negocios turbios en los callejones, con compradores solitarios que entraban y salían de la oscuridad para intercambiar dinero por sustancias o armas. Todo era muy descarado, como si no les importara en absoluto quién pudiera verlos. El lugar no se veía igual la última vez que había estado allí, y eso fue antes del ataque de Firefly. A diferencia de la mayoría de las otras zonas de la ciudad, los lugareños no parecían más tensos después del incidente, sino más relajados. Su mente analizaba la paradoja, desentrañando el enigma como si fuera un rompecabezas. La gente de aquí tenía una mayor propensión a la delincuencia. Podía percibirlo en el aire, en el olor a polvo, ese aroma inconfundible de las drogas que había aprendido a identificar durante su estancia en Nueva York. Ahora que se concentraba, podía oír a la gente encerrada en sus apartamentos, civiles. Esa gente seguía asustada. ¿Qué hacía que los criminales se relajaran mientras que los civiles se escondían? La respuesta se le ocurrió de repente y se cruzó de brazos, inquieto. Ah, claro. Debe haber una investigación en curso sobre el incidente, y los explosivos seguían detonando, según lo que había visto en los periódicos mientras hacía la compra ese mismo día. Gran parte de la policía debe estar concentrada en detener eso, y si los grupos de autodefensa de la ciudad colaboraban con ellos, cosa que aún no sabía con certeza, probablemente también estaban distraídos. Eso les daba más tiempo a los pistoleros para que entraran en acción. El olor a cocaína era preocupante. La sustancia era cara, y tener tanta en la calle, escondida en mochilas y bolsillos grandes, sacada solo para cambiarla por unos billetes, era señal de confianza. Claro que también había sustancias más baratas, y en cantidades aún mayores. Miles de dólares en mercancía estaban esparcidos por el callejón. Demasiado para llevarse si las pandillas no estaban completamente convencidas de que no las atraparían. ¿Quién podría siquiera intentar detenerlos? Había unas 50 personas armadas alrededor. Incluso con un escuadrón policial completo, el tiroteo resultante sería una carnicería. Peter entró en el callejón, sintiendo que varias miradas lo seguían mientras avanzaba. Esto no iba a terminar bien. Apenas había recorrido unos 100 pies por la larga y tortuosa calle cuando oyó que alguien se movía detrás de él, y escuchó el sonido de pasos que caían muy cerca de los suyos, intentando igualarlos con la esperanza de despistarlo. Para evitar que la situación degenerara en otra pelea desigual, y con solo un par de disparos restantes en sus tanques de telaraña, decidió actuar de inmediato. Era mejor demostrarles cuanto antes que no era un blanco fácil. Cuanto antes se corriera la voz de que podía defenderse, menos lo molestarían durante sus entregas. Era algo que empezaba a descubrir sobre Gotham. En las calles, existía una jerarquía muy primitiva entre los distintos residentes. Los más fuertes, astutos, inteligentes y experimentados se imponían a los débiles. En su barrio, la mayoría de los gothamianos más débiles habían sido expulsados o tal vez eran ellos los que se escondían dentro, esperando a que saliera el sol, con la esperanza de que ahuyentara a las pandillas. Había oído muchos tiroteos por la noche, muchos asaltos también. Ya no tenía el traje de Spider-Man, no había nada que pudiera hacer al respecto, ¿verdad? Peter se giró bruscamente mientras la persona que venía detrás seguía caminando, sin darse cuenta de que lo habían visto. Levantó la mano rápidamente, agarrándole el cuello de la camisa y tirando con tanta fuerza que la persona tropezó y casi cayó. Era un hombre con una chaqueta negra y maquillaje oscuro alrededor de los ojos, que lo hacía mimetizarse con la oscuridad de la noche. Dio un grito de sorpresa al caer. Intentando mantener el equilibrio para no perder la última pizza que le quedaba en la bolsa, Peter se agachó y balanceó la pierna en un amplio arco. Sus zapatillas chocaron contra los vaqueros rotos del matón, dándole a sus piernas el último empujón que necesitaban para ceder por completo. El hombre se desplomó al suelo, maldiciendo.
No busco problemas, le dijo Peter, apoyando el pie en la parte baja de la espalda del adulto y presionando ligeramente. Pudo oír a varias personas, también vestidas de negro, sacar sus armas. Solo vengo a hacer una entrega. Por favor, déjenme en paz. Que te jodan. Le espetó el hombre, forcejeando para liberarse de la presión que ejercía sobre él. A unos 3 metros de la entrada del callejón, sus amigos vestidos de negro sacaban diversas armas. Vaya. Esto no iba a salir como estaba previsto. Claro que no se dejarían intimidar por él. Había demostrado cierta habilidad para pelear, pero seguían siendo 8, incluyendo al que gemía en el suelo, y todos eran más grandes y portaban un arsenal más peligroso que él. Para ellos, el desenlace de la pelea era obvio. Al menos su grupo era el único vestido de esa manera, lo que probablemente explicaba por qué se habían quedado cerca de una de las salidas del callejón. Más adelante, pudo identificar a varios miembros de otras pandillas, la mayoría de los cuales ya se habían percatado de lo que sucedía. Podía oírlos reír, como si todo fuera un espectáculo. De ninguna manera podría usar sus telarañas con tanta gente mirando, especialmente ahora que su enfrentamiento con Firefly había aparecido en la portada de varios periódicos. Tendría que confiar en su fuerza, flexibilidad y velocidad, mientras intentaba parecer un adolescente normal y corriente y, además, no arruinar la última pizza que le quedaba en la mochila. Eso significaba que no podía dar volteretas, tenía que mantener la espalda recta. Bueno, él sabía qué hacer, ahora solo tenía que sobrevivir de alguna manera. 2 hombres corrieron hacia él, demasiado lejos de la única farola en funcionamiento del callejón del crimen como para ser algo más que sombras en la noche. Al menos eso significaba que la mayor parte de la pelea sería difícil de ver para los demás delincuentes en la calle. Apretando los abdominales y los músculos de la espalda para evitar dar volteretas por reflejo, Peter saltó hacia un lado del callejón, apoyando un pie en la pared, e inmediatamente volvió a impulsarse y saltar. Uno de los 2 hombres se tambaleó y se quedó atrás, pero el otro no se inmutó y siguió avanzando incluso cuando el chico volaba por los aires. No es una buena elección, señor matón. Peter giró la cintura, dando vueltas en el aire y estrellando su pie contra la cara del pobre hombre. No le había dado con mucha fuerza, pero aún así bastó para que el tipo se desplomara como una marioneta con los hilos cortados. ¡Ay! Aterrizó en cuclillas de nuevo, justo a tiempo para que el otro tipo lo alcanzara. Detrás de él, oyó que varios de sus amigos habían sacado sus armas, pero aún no habían disparado. Comprendió. Estaba tan oscuro que las balas podían alcanzar a cualquiera que estuviera en el callejón, no solo a él. Si fallaban y daban a alguien de otra pandilla, la cosa se pondría fea muy rápidamente. De los 5 que seguían en pie, otros 2 se acercaban a él. Uno tenía algo en la mano izquierda que olía a metal. El otro desprendía un ligero olor a pegamento y abrillantador de madera. Un cuchillo y un bate de béisbol. Agarró el pie del segundo de los 2 atacantes iniciales, que finalmente se había recuperado de la sorpresa y ahora estaba justo frente a él, cuando intentaba darle una patada, deteniéndolo con una mano. Con la otra, le agarró el tobillo y se lo retorció con saña, provocando que el cuerpo del matón girara sin control hasta estrellarse de bruces contra la piedra. Algunos delincuentes de otras bandas comenzaron a animarlo, notó, y se le ruborizaron las mejillas. No necesitaba eso ahora mismo. Solo atraería más atención a la escena. Como si sus pensamientos los hubieran provocado, varias luces comenzaron a encenderse en los edificios que los rodeaban, disipando algunas de las sombras que, hasta el momento, habían impedido que los hombres armados le dispararan. Excelente. Los civiles observaban ahora desde la relativa seguridad de sus apartamentos y viviendas ocupas. Si hubiera tenido tiempo, habría seguido lamentándose, pero, tal como estaban las cosas, la mujer del cuchillo y el hombre del bate de béisbol ya estaban casi encima de él. Por suerte, los 3 asaltantes a los que ya había neutralizado decidieron quedarse en el suelo. Esperaba que fuera porque los había noqueado y no porque se hubieran dado cuenta de que era un metahumano y no tuvieran ninguna posibilidad sin un arma. Si esa última opción era la correcta, había sido inteligente por su parte, ya que les daba a sus compañeros mucho más espacio para disparar. Con la esperanza de que la última pizza no se hubiera arruinado con sus saltos y agachamientos, Peter retrocedió unos pasos, doblando ligeramente las rodillas, listo para abalanzarse. Cuando la mujer que blandía el cuchillo atacó, apuntando la hoja a su estómago, él la esquivó con facilidad y luego se deslizó contra su espalda demasiado rápido para que ella pudiera reaccionar. Luego la agarró por la espalda de su chaqueta de cuero y, fingiendo un gran esfuerzo, la lanzó contra el jugador de béisbol.
Los dos chocaron y él aprovechó la oportunidad para huir. No pensaba enfrentarse a 3 pistoleros mientras toda la calle lo observaba. Los oyó gritarle mientras retrocedía, pero, como sospechaba, ninguno lo siguió al interior del callejón. Era demasiado peligroso para ellos, ya que allí había una mayor presencia de otras bandas. Ahora, solo le quedaba esperar que esas pandillas no intentaran pelearse con él. Sin tiempo para pensar, ya casi alcanzaba a otro grupo de criminales. Se reían de la escena que había montado, algunos incluso aplaudían. «Oye, chico», dijo un hombre con una sudadera verde con capucha y una extraña chaqueta vaquera remendada, cubierta de botones y con, por alguna razón, una flor de plástico en la solapa. ¿Quieres ganar algo de dinero? Necesitamos a un luchador como tú. ¿Una pandilla con temática de payasos? La idea lo sorprendió tanto que se quedó en silencio, mirando al hombre con expresión confusa. Finalmente, reaccionó y respondió lo más educadamente que pudo. Gracias, pero ya tengo trabajo. ¿Trabaja para Marcos?, intervino otro hombre que llevaba una flor, antes de que alguien pudiera alterarse por su negativa. Una oleada de ahs y ohos recorrió a los miembros más veteranos de la pandilla presentes. Los más jóvenes seguían visiblemente confundidos, pero fueron lo suficientemente inteligentes como para no decir nada al respecto. Esta vez le tocó uno bueno, comentó alguien mientras lo dejaban ir. Probablemente durará más. ¿Deberíamos decírselo al jefe? ¿Cómo vas a decírselo, idiota? No te van a dejar entrar para hablar con él. Según he oído, solo Bat y Gordon pueden verlo. Su conversación fue lo suficientemente interesante como para que Peter siguiera espiándolos mientras avanzaba por la calle. Las otras pandillas lo dejaron en paz. Su manejo del asalto anterior y su encuentro con el grupo de payasos, aún no podía creer que eso existiera, aparentemente habían sido un buen elemento disuasorio. Quizás simplemente no les importaba. Por lo que pudo entender mientras se alejaba, el líder de los chicos del bufón había sido capturado hacía unos meses y, desde entonces, permanecía encerrado, aislado del mundo. El nombre de la prisión empezaba con una A, pero le costaba descifrar la palabra completa. ¿Arcano? No, la segunda parte no sonaba exactamente así. Al llegar al lugar al que lo había llevado su GPS, de repente se dio cuenta de quién había pedido la pizza y no pudo evitar sentirse muy cansado. De todas formas, tocó el timbre del apartamento correcto, preparándose para lo peor. «¿Eres tú?», exclamó Arley radiante mientras abría la puerta de golpe. En la calle, detrás de él, Peter oyó a un grupo de matones alejarse a toda prisa tras verla. Parecía ser toda una institución por aquí. A diferencia de la última vez que la había visto, la mujer no llevaba ningún arma. Tenía las manos vacías. Seguía vestida de forma provocativa. Unos vaqueros tan cortos que parecían ropa interior y una camisa blanca desabrochada. Hizo todo lo posible por apartar la mirada, incómodo con la escena. «No pensé que volverías jamás», dijo la mujer con voz melosa. «Pasa. Realmente no debería haberlo hecho». Era evidente que ella tenía algún tipo de inestabilidad, pero él no pudo evitar la curiosidad. Por su comportamiento y las reacciones que provocaba, tenía cierta influencia en el submundo de Gotham. Necesitaba información y, aparte de la biblioteca pública y de espiar a delincuentes callejeros durante sus repartos, no tenía ninguna otra pista. Peter entró. Arley lo condujo escaleras arriba hasta la puerta de un apartamento ostentosamente decorado. Alguien había envuelto una guirnalda alrededor del marco de madera, y luces rojas y verdes brillaban al unísono. «¿Son luces de Navidad?», preguntó, preguntándose si ya se acercaba esa época del año. Perdía la noción del tiempo con facilidad, pero recordaba haber visto la fecha en varios periódicos. Efectivamente, era diciembre. Simplemente no recordaba en qué mes. ¿Qué? No, esa es solo mi puerta. Lo dijo con una sonrisa incrédula, como si sus preguntas hubieran sido completamente incongruentes. Lo cierto es que Peter estaba casi seguro de haber visto esas mismas luces en una tienda navideña hacía unos días. Bueno, al menos no desentonaban demasiado con la pintura rosa rayada que se había aplicado a la propia puerta. Frotó sus zapatillas contra una alfombra verde brillante con la inscripción «Bienvenido a casa». Les había caído algo de sangre cuando pateó al matón antes y esperaba que no se manchara. Eran sus únicos zapatos. «Quería disculparme», le dijo Arley mientras él la seguía. Ella no dio explicaciones y, en cambio, corrió hacia lo que parecía ser la cocina, ubicada justo al lado de la puerta principal, a la izquierda. Su sala de estar estaba a la derecha, tenuemente iluminada por otras guirnaldas navideñas. Su apartamento era pequeño y estaba repleto de cosas de arriba abajo que incomodaban muchísimo a Peter.
Sobre un cómodo sofá rosa y blanco, había una docena de pistolas esparcidas. Por el olor, supo que todas estaban cargadas. Frente al sofá, una mesita auxiliar cubría botellas de vino vacías y colillas de cigarrillos. Podía ver frascos de pastillas esparcidos por el suelo, algunos derramados, medicamentos mezclados entre cuchillos y periódicos viejos olvidados allí. La sala era pequeña y esos dos muebles ocupaban casi todo el espacio disponible, pero Arley aún había logrado colocar un pequeño televisor de pantalla plana. No parecía usarse mucho, ya que el soporte estaba cubierto de polvo. En las paredes, la pintura marrón descolorida había sido cubierta por diversos carteles y obras de arte. Entre ambos elementos, por supuesto, también se habían colocado varias armas a modo de decoración. Demasiadas para ser legales, pensó. Bueno, sin duda había costado bastante dinero conseguir un arsenal tan grande, y esto era solo la sala de estar. Definitivamente había encontrado algo interesante allí. Tenía que seguir excavando. Arley regresó a la sala de estar con 2 botellas de cerveza abiertas en las manos. Las dejó sobre la mesa con una sonrisa. Ven a sentarte, dijo señalando el sofá. Peter se quitó la bolsa de la pizza, sacó la caja y se la entregó antes de dirigirse con cuidado a su asiento. Se tomó un momento para coger unas cuantas pistolas y colocarlas sobre la mesa antes de sentarse. Probablemente fue una de las peores ideas que jamás había tenido. Tomó torpemente la cerveza que Arley le arrojó. Unas gotas cayeron sobre sus pantalones y el sofá, pero a ella no pareció importarle. Lo miraba con una enorme sonrisa. Pensé que estabas muerto, dijo finalmente. Llamé para avisar y el anciano dijo que el local estaba cerrado. ¿Perdón?, preguntó Peter, sosteniendo la bebida alcohólica con incomodidad, sin muchas ganas de beberla. Arley asintió con gravedad, dando un trago a su propia cerveza. Muy decepcionante. Pero sobreviviste. Así que decidí organizar una fiesta de supervivencia. Agitó los brazos como si quisiera abarcar toda su pequeña sala de estar. Dado el desorden que había, Peter solo pudo sonreír cortésmente, esforzándose por no mostrar en su rostro que había notado la docena de granadas debajo del mueble del televisor. Acabamos de conocernos, señaló. Lo ignoraron por completo mientras Arley empezaba a devorar la pizza. Tenía un aspecto algo desordenado, pero probablemente no tan malo como podría haber sido, considerando lo que le había hecho pasar durante la pelea anterior. Esta vez, parecía ser solo vegana, con un montón de especias encima. Vertió la cerveza intacta en la botella, retorciéndose incómodamente en el sofá cubierto de armas. Gracias por intervenir el otro día, logró decir, con la esperanza de dar pie a una conversación interesante. Al fin y al cabo, su presencia allí se debía a que estaba intentando que hablara sobre pandillas y delincuencia en la ciudad. ¿Ah, sí?, sonrió Arley. Esos idiotas. Todos son así, furiosos porque su jefe ya no es el jefe supremo. Su risa al terminar la frase sonó un tanto histérica y su inquietud aumentó de nuevo. Bueno, esa información era interesante. Quizás tenía razón al seguir sus instintos en este caso. Intentó presionar un poco más. ¿Crees que van a intentar hacer algo al respecto? Volvió a reírse a carcajadas, se bebió de un trago el resto de la cerveza y arrojó la botella vacía contra la pared con violencia. Se hizo añicos al impactar, haciéndolo estremecerse. Quizás debería parar antes de enfadarla aún más. Arley le arrebató la cerveza intacta de las manos y, en su lugar, puso una porción de pizza dentro. También bebió de su botella, haciéndola volar por los aires, tal como había hecho antes. No parecía muy contenta. Ah, suspiró. No se supone que debo beber, pero ¿qué se le va a hacer? Para evitar reacciones más extremas, Peter se quedó muy quieto. Por suerte, ella no se percató de lo pálido que se había puesto su rostro. En vez de eso, recogió una pastilla del suelo y la aplastó en su mano. Se metió el polvo en la boca y tragó, haciendo una mueca por el sabor. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Tenía la sensación de estar tratando con un animal salvaje e inestable, pero, en realidad, se trataba simplemente de otro ser humano. Tenía que recordarlo. Esos tipos, le dijo finalmente, arrastrando un poco las palabras. Son unos perdedores. Eligieron al tipo equivocado y no quieren admitirlo. Aunque nadie los querría si lo intentaran. Son un asco. Lo repitió un par de veces más, chasqueando los dedos entre cada repetición. Hay que ser listo al elegir un jefe, sobre todo en Gotham. ¿Ah, sí?, dijo Peter, animándola a seguir hablando mientras intentaba sonar lo más neutral posible. Le dio un mordisco a la porción de pizza.
Ya estaba casi fría, pero al menos le había dado algo de energía. Sí, asintió Arley. No fui muy lista. Al menos, eso creo. La gente dice que no lo fui. Negó con la cabeza, con expresión de dolor. Había algo que contar, pero definitivamente no parecía lo suficientemente estable como para que él le preguntara al respecto. Al menos el chico que elegí no era un completo perdedor. Le temblaban ligeramente las manos. Tomó otra pastilla, que también trituró y se tragó. No parecía un hábito muy saludable. Hablemos de otra cosa, soltó Peter. No se sentía bien al hacerla enfadar tanto, y la información no valía la pena como para comportarse como un idiota. Buscaba desesperadamente un tema de conversación, completamente fuera de lugar. Arley seguía temblando. Había recogido un cuchillo de la alfombra y lo hacía girar entre sus dedos. Su precisión y rapidez eran impresionantes. ¿Querías disculparte?, preguntó, con la esperanza de que bastara para sacarla de su estado de shock. Tuvo que repetirlo varias veces antes de que ella lo notara y, una vez que lo hizo, sus temblores disminuyeron un poco. «¿Oh, sí?», exclamó, poniéndose de pie de un salto y dando una palmada, olvidando por completo su estado de ánimo anterior. «Mira, la última vez no me di cuenta, pero mi novia me lo dijo». Se giró dramáticamente, lo señaló y se llevó una mano a la frente. «Olvidé darte propina», exclamó, con voz desconsolada. Por supuesto, por el ritmo de su corazón, él supo que solo estaba fingiendo. Era una muy buena actriz, debía recordarlo. Espera, de repente, tuvo una revelación. «¿Es por esto que me invitaste a pasar?». Sacudió la cabeza inmediatamente después de pronunciar esas palabras. Ella también lo había invitado a acompañarla la última vez. A veces podía ser un idiota. «No. Te invité porque tenía curiosidad. Pero sí quiero darte un pequeño detalle como disculpa». Salió corriendo de la sala de estar una vez más, esta vez dirigiéndose por un pasillo hacia lo que él supuso que era su dormitorio. Salió de él agarrando una gran caja rosa y verde, que dejó caer sobre sus rodillas. «De verdad que no tenías por qué hacerlo», le dijo Peter, con un presentimiento muy malo sobre el tipo de regalos que una mujer como ella podría idear. «Oh, pero sí que lo hice. Fue muy divertido verte sacarles los dientes». «Ojalá yo también fuera una metahumana», suspiró soñadoramente. Ignoró deliberadamente ese último comentario y, en cambio, abrió el regalo. Dentro de la caja había una escopeta recortada de color rosa brillante, decorada con mariposas y corazones. Incluso venía con varias cajas de munición, lo que lo intimidó un poco, considerando que las cosas acababan de caer descuidadamente sobre su regazo. «Esta es mi tercera arma favorita», le dijo Arley. «Quería regalarte chocolates, pero no puedo dejarme ver en público, así que pensé que esto serviría». «Gracias», dijo con voz ronca. No quería un arma. No la necesitaba. Sin embargo, no creía poder negarse a Arley, con la cantidad de armas que tenía esparcidas por toda la habitación. «Me alegra mucho que te guste». Le guiñó un ojo. «Espero que te diviertas mucho usándolo». «Ese sí». Se marchó bastante rápido después, sabiendo que Marco lo estaría esperando en el restaurante. «Está bien», asintió Arley cuando él se lo dijo. «Hay que respetar al jefe». Su dificultad para hablar había empeorado drásticamente. Parecía a punto de desmayarse. Él esperaba que estuviera bien mientras subía a la azotea desde la escalera que daba a su apartamento. Había guardado la caja de la escopeta en su bolsa de pizza, pues no quería que lo vieran con ella, aunque se quedara pegado a las azoteas. La sorpresa de que le entregaran un arma fue lo único que sintió al principio, pero ahora que regresaba, con mucho cuidado, a la pizzería, se puso a pensar en qué podría hacer con ella. Las armas tenían varios componentes interesantes en su interior. Tal vez podría intentar desmontarla y convertirla en otra herramienta, algo menos peligroso. Si hacía eso, tal vez tendría que buscarse un kit de soldadura, dependiendo de si quería modificar o no la estructura del arma. También podría intentar extraer las partes internas, quizás también podría hacer algo con las balas. Tenía que usar todo lo que estuviera a su alcance si quería sobrevivir en Gotham. No había conseguido sacarle a Arley tanta información como esperaba, pero lo que había oído ya le intrigaba. La banda de los hombres de cuero negro solía dominar el mundo de Lampa, pero ahora el equilibrio de poder había cambiado. Había encontrado su primer contacto con el mundo de Lampa. Ahora tendría que seguir investigando. Cuanto más aprendía sobre esta ciudad, más misterios desvelaba. Gotham era el lugar más extraño en el que jamás se había encontrado y, viniendo de él, eso significaba mucho.